Cuando oímos mencionar la palabra Dubái, de inmediato pensamos en una ciudad llena de riquezas, con hoteles de lujo, islas artificiales e increíbles autos deportivos en sus autopistas. Sin embargo, en Dubái no todo es color de rosa, pues en este sitio, para sorpresa de todos, la violación sexual es prácticamente legal. Así como lo oyes, legal. Pero primero recordemos lo siguiente. Dubái está situado en la costa del Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia, y es una provincia que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Pero qué son los Emiratos Árabes? Es un país que está conformado por 7 emiratos o provincias, una de ellas Dubái. ¿Y esto qué tiene que ver con la violación sexual, te preguntarás? Pues mucho. En los Emiratos Árabes, la religión que predomina es el Islam, es decir que la mayoría son musulmanes, y por supuesto sus leyes se rigen con base en su libro sagrado que es el Corán, impuestas de manera oficial. En el Corán hay muchos pecados que son castigados, entre ellos la fornicación, que por si no lo sabías, es el tener relaciones sexuales sin haber tenido un vínculo marital matrimonial, es decir, sin estar casado. Por ejemplo, en Dubái el caso de los actos homosexuales y de todo tipo de relaciones sexuales por fuera del matrimonio es completamente ilegal y puede dar lugar a graves sanciones, las cuales van desde multas de dinero hasta penas de cárcel. Pero tampoco los extranjeros se han salvado de esta legislación, pues varios han sido encarcelados por tener relaciones sexuales con personas con las que evidentemente no están casados. Pero las leyes van más allá. También está prohibido vivir juntos o compartir la misma habitación con alguien del sexo opuesto, con la que no se está casado. Por ejemplo, si deseas registrarte en un hotel, antes tendrás que demostrar tu vínculo matrimonial. Así que no olvides llevar tu partida de matrimonio si eres casado. Y si eres soltera y vas con un amigo, pues tendrán que pedir 2 habitaciones diferentes. Para información tuya, estas leyes se aplican por igual a los residentes y a los turistas que llegan a diario a Dubái. Pero definitivamente hay cosas que se salen de toda lógica, como el caso de la noruega Mar Deborah Daleli. Mar es una arquitecta de 26 años en la actualidad, la cual en el año 2013 trabajaba para una empresa de interiores en Qatar y estaba haciendo trabajos especiales para la empresa en Dubái. Una noche decidió ir con sus compañeros a una discoteca del hotel en donde consumieron licor y hacia las 3 de la mañana Deborah tomó un taxi con sus colegas, incluido un sudanés, el cual la acompañó hasta su habitación, el cual, cuando ella estaba dormida, la violó. Al día siguiente ella fue a una comisaría donde presentó la denuncia. Sin embargo, antes le hicieron un test de alcohol que salió positivo y de inmediato pasó de víctima a delincuente, pues las mujeres también tienen prohibido consumir alcohol. Luego procedió a realizar su denuncia, pero sucedió lo impensable. La pusieron presa porque aún es más grave el delito de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio y después de unos días de estar detenida, fue condenada a 16 meses de prisión. La posibilidad de obtener una revisión de la condena era, con la ley coránica en la mano, realmente improbable. Como si fuera poca la condena recibida, también la empresa donde trabajaba la despidió al enterarse de la noticia. Sola y luego de haber gastado sus ahorros en su defensa, Mart se contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, el cual comenzó a presionar al gobierno de Dubái sobre la inseguridad de viajar a un sitio con prácticas tan radicales. Luego de que se supiera la noticia y de que Noruega ejerciera presión y de que se difundiera alrededor del mundo, el jeque local decidió perdonar a Mart por sus abominaciones contra Alá y contra el profeta, y con ella al hombre que perpetró el adulterio, pues la ley coránica no otorga bajo ningún concepto carácter de violación a este acto, pues dice que una mujer que anda sola por la noche entre hombres y con un par de copas de más está pidiendo a gritos que la violen, por lo que su colega sudanés que la violó no hizo bajo el criterio de las leyes de allá más que ser una víctima de una impía corruptora, y la ley coránica exige que, perdonada ella, lo sea él en idéntica medida, por lo que quedó en libertad. Luego de recibir el perdón, Mar Daleli salió de inmediato de Dubái y en una entrevista a un portal de internet, al ser preguntada si volvería a algún país árabe, dijo que primero conocería los demás países del mundo a los que no había ido antes de volver a Dubái. Así que ya sabes, si deseas ir a Dubái o a algún país árabe, es mejor que lo pienses muy bien. Hola, gracias por estar aquí y recuerda que si eres el suscriptor número 100.000 podrás ser el ganador de esta espectacular gorra, así que suscríbete ahora mismo. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y YouTube.